El verso que leímos aclara un aspecto que es fundamental y dice que hay un solo Dios, un solo Dios. Este concepto lo vemos en toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, quiero llevarlo a unas lecturas importantes. En Deuteronomio capítulo 4, verso 39, dice el Señor: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dice, no hay otro. Reflexiona en tu corazón, le dice el pueblo de Israel, que Dios es Dios arriba en los cielos. Toda criatura, toda creación que pueda haber, de la cual nosotros a veces ignoramos tanto. Hay entidades espirituales que gobiernan en regiones espirituales sumamente poderosas, que influencian regiones espirituales. Llámele usted demonios o espíritus de maldad, que son poderosas, pero que por encima de toda potestad hay un solo Dios que gobierna todas las cosas. Aún lo poderoso que el diablo pueda hacer no es tan poderoso como Dios. Reflexiona que Él es un Dios arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Por más potente que sea un gobernante, una persona, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo hará. Si usted nota en la palabra, va a ver ahí que dice, si regresamos a ese al pasaje, dice, antes de mí, dice, no fue formado otro Dios. Y usted puede ver ahí que la D es minúscula, porque no hay ningún otro Dios que al menos en la Biblia podamos encontrar lo que se escriba con D mayúscula, porque con D mayúscula es solamente uno, el Dios creador de todo. Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y si nota ahí sí está la D mayúscula. Fuera de mí no hay otro Dios con D mayúscula. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único, es lo que Él está diciendo en su santa palabra. Yo soy el único Dios. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin antes del principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No hay quien le pueda decir a Dios, no lo hagas. No hay quien le pueda decir a Dios, no estoy de acuerdo y por tanto no lo vas a hacer. Él es Dios, dice, su propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo estoy tranquilo y debo estar tranquilo el resto de mis días al saber que ese es mi Dios, ese es nuestro Señor, el único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento encontramos también esta verdad declarada. Porque Pablo habla, cuando habla acerca de los ídolos, y deja claro que aunque haya una gran multitud de ídolos, realmente no son dioses. Dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice: por tanto, en cuanto al comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios.
Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Los ídolos no son nada. Los ídolos pueden realizar algún tipo de señal, porque detrás de cada ídolo, la Biblia enseña, no lo dicen estas palabras, pero detrás de cada ídolo hay una entidad espiritual, un demonio que está con el fin de engañar a la gente, de desviarlas de la fe en el único Dios verdadero, en el Dios creador. Pablo establece claramente, dice, sabemos que un ídolo no es nada. En el Salmo 115, quiero que leamos esto, versículo 4 y al 8, dice acerca de los ídolos o de las imágenes que son veneradas. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido ninguno con su garganta. Y dice el verso 8, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es decir, que si yo confío en una imagen, aunque sea de plata, de oro o de diamante, si usted quiere, el ídolo no es nada. Y al yo estar adorando, venerando a un ídolo, estoy denigrando la imagen de Dios en mi vida y me estoy volviendo vano como un ídolo. Tiempo atrás le comentaba yo que estábamos con mi esposa en un departamento en Guatemala y de repente tenían la celebración de no sé cuántos años de la imagen de ese pueblo, del patrón, de una imagen, aunque sea de Jesús, pero está claramente en la palabra de Dios que no tendríamos que hacernos imágenes. Es más, Dios es espíritu, dice la palabra. Y ya sabrá usted, ¿verdad? La iglesia que adora imágenes iba a hacer esa celebración. No sé cuántos años tenía la imagen. Total que andábamos por ahí y nos quedamos a ver qué iba a pasar. Nos sentamos en el parque, hermano. Habían como si no habían diría yo unas 700 a 1000 personas que estaban turnándose, o quizás menos, quizás unas 500, hermano, turnándose para poder cargar esa procesión. ¿Sabe la música? Y el paso. Mira, qué grande aquella carroza, hermano. Y todo el humo del incienso. Y hermano, nosotros viendo ahí, hermano, a ver toda esa situación, ¿verdad? En el parque, rodeó, dio la vuelta, entraron a la iglesia. Y nos quedamos ahí tomándonos un café. Y cuando salimos ya se había acabado toda la veneración. Y había un grupo de hermanos cristianos que estaban, un grupo de jóvenes que estaban en la esquina del parque cantando alabanzas a Dios. Pusieron sus instrumentos, estaban predicando y estaban cantando, adorando a Dios. No en la iglesia, en la calle, ahí en el parque. Y nos unimos con ellos a cantar y a estar alabando al Señor. Y no voy a olvidar eso, quedó marcado en mi mente. Es la esquina del parque, estamos aquí, está el grupo de jóvenes ahí con toda su energía cantando, hermano, y de repente sale la imagen en un tráiler, ya no cargada por nadie, sino en un tráiler, ya sin las luces, sin las velas, hermano. Voy a decir esto no irrespetuosamente, pero era la postura que tenía con la cruz acá, la imagen, inmóvil, sin vida. Y curiosamente la luz roja se puso en la esquina donde están todos adorando al Señor y la imagen muerta sin vida se queda así nada más, hermano. Eso nunca se me va a olvidar porque pude ver los dos contrastes.
aquellos que estamos adorando al Dios que es espíritu, creador de todas las cosas, y a la imagen que necesita que la carguen, y si no la están cargando, necesita que un tráiler la lleve a guardar. No se me va a olvidar eso, hermano, porque fue una tremenda realidad de lo vano que la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que son los ídolos. Por eso, si algo debemos evitar en nuestra vida es tener ídolos, porque la Biblia declara que solo hay un solo Dios, creador de todas las cosas, aunque hayan otros. Pero aparte del concepto que hay un solo Dios, que es algo que tenemos que estar totalmente convencidos y afianzados en este tiempo, que hay un solo Dios, la Biblia habla claramente que hay un solo mediador. Un mediador es alguien, en inglés le llama mediator. Un mediador es alguien que interviene entre dos partidos o dos grupos para resolver algún conflicto o ratificar o confirmar un convenio. Un mediador es el que está entre dos diferentes intereses. Tiempo atrás me comentaba una persona acerca de un problema legal que tenía. Yo le pregunté, ¿ya tienes abogado? Me dice, sí, tengo un abogado que está actuando como mediador entre los dos. Es decir, esa persona lo que estaba haciendo es que estaba siendo el árbitro, diríamos, entre los intereses de la parte A y la parte B. Dice la Biblia que hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador. Uno solo que puede conciliar, que puede ser el punto de unión entre Dios y los hombres. El único mediador es el Señor Jesús, como lo leímos en 1 Timoteo, el pasaje que leíamos. Dice, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, Cristo Jesús, hombre, se hizo hombre. Dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y añade una frase muy importante, testimonio dado a su debido tiempo. No vino antes que tuviera que venir, no vino después, vino en el tiempo preciso. Nació y cumplió todas las profecías que estaban dadas acerca de él en el tiempo preciso y nació en el lugar preciso, nació en la familia precisa, hizo lo que tenía que hacer en el momento preciso, en el tiempo preciso. Gálatas 4:4 hablando sobre esto, dice que vino en la plenitud del tiempo, cuando todo estaba alineado para que viniera. Jesús vino. ¿Quién es Jesús? El único mediador. Juan 10, versículos 17 y 18 dice, el Señor Jesús habla y dice, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida. Recuérdese que la palabra dice que se dio a sí mismo. Y el Señor Jesús habla y dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida. No fue obligado, no fue forzado. Él dio su vida, pero la dio con un propósito, para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y añade, dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento recibió de Dios Padre? Cuando el Padre le dice, te doy la autoridad para dar tu vida y te doy la autoridad para tomarla de nuevo. Cuando yo vi en una oportunidad ese versículo, llegó mucho a mi corazón el hecho de considerar que el Señor Jesús tuvo que actuar en fe a lo que Él era. Usted sabe de que a los 12 años, Él se les pierde, o en el propósito de Dios estaba que estuviera discutiendo con los doctores y los maestros de la ley en el templo, en esa fiesta donde había subido con su familia a Jerusalén.
Y José y María van de regreso y se dan cuenta que lo habían perdido, y cuando regresan lo encuentran en el tiempo, en el templo, discutiendo y enseñando y preguntando a los maestros, a los doctores de la ley. Porque el Señor comenzó a creer, a desarrollar ese carácter redentor. Comenzó a descubrir realmente y a actuar en fe en lo que el Padre le había dicho. Él vino como un niño, nació como un bebé. Cuando el sacerdote Simeón lo ve como bebé, dice la palabra en Lucas, que dice, ahora ven mis ojos al Salvador de Israel, y vio un bebé, pero vio un bebé. Tuvieron que darle leche, usó Pampers, tuvo que aprender a decir papá y mamá. No crea que él fue un chico milagroso, hermano, que nació y ya estaba haciendo milagros, y como la tradición católica dice, de que agarraba pajaritos y los soplaba y volaban. No, hermano, la Biblia dice que el primer milagro que él hizo fue que convirtió el agua en vino en una boda donde lo invitaron. Y antes que eso pasara, llegó un día, como era su costumbre, a la sinagoga, y abre en el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y comienza a decir, para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles, para quitar la venda de los ciegos, etcétera. Dice, y hoy se ha cumplido esa profecía. Él sabía que era el banderazo de salida, the starting point of his ministry. Comenzaba en ese momento. Tuvo que actuar en fe a lo que el Padre le dijo. Te doy la autoridad para que des tu vida. Él la dio voluntariamente. Y te la doy también para que la tomes de vuelta. Por eso fue que en varias ocasiones el Señor habló a los discípulos y les dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, sea entregado, pero al tercer día voy a resucitar. Si alguien sabía y creía y no estaba ignorando los sufrimientos que la cruz iba a traer, él sabía lo duro del sufrimiento. Por eso sudaba como gruesas gotas de sangre en el Getsemaní. Pero él sabía que a pesar de lo duro que iba a ser el proceso de la cruz, al tercer día el Padre le había dado la autoridad para tomar su vida de nuevo. Tenía fe en la palabra de Dios. Jesús tenía fe en la palabra de Dios. Iglesia amada, Jesús tenía fe en la palabra de Dios. Y esta palabra dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia que Él ha instituido. Nosotros debemos volver a esa fe a la palabra de Dios. If we preach the word of God is powerful to do what we cannot do. Si tenemos fe en la palabra de Dios puede, hermano, libertar de cualquier tipo de cadena, sea esa cadena de violencia, sean cadenas de drogadicción o cualquier vicio, sean cadenas de depresión, sean cadenas físicas. La palabra de Dios tiene la autoridad para hacerlo y tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Jesús tuvo fe en la palabra de Dios. Y aunque en la Biblia se menciona, por ejemplo, a Abraham como el padre de la fe, porque le creyó a Dios sin haber visto, Jesús está sobre Abraham, porque a Jesús se le menciona como el autor y el consumador de la fe. La fe que Abraham creyó, el autor de esa fe fue el Señor Jesús. He was the author of faith. Dice Hebreos 2:10 que Jesús es el autor de la salvación. El 12:2 dice: Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso en Juan 10:17 y 18 que leíamos, dice: recibí del Padre esta palabra, que tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad también para tomarla de nuevo. Tuvo que actuar en esa fe. Ahora, yo no sé qué promesa de Dios nosotros tenemos.
Pero si son promesas de Dios, y mire, la mayoría de promesas que tenemos están en la palabra de Dios. Por eso le decía hoy, posiblemente hay enfermedades, todos tenemos algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, unos pequeñas, otras más severas, pero hoy declaramos que tenemos fe en la palabra de Dios, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Un día ya no va a haber más enfermedad ni miedo a enfermarnos, hermano, porque Dios va a cumplir su promesa como Él lo ha dicho. Creemos que vamos a ser transformados, creemos eso porque la palabra de Dios así lo enseña. Por eso estamos esta mañana alabando al único Dios verdadero y estamos celebrando el sacrificio del único mediador. Solo hay uno entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, que es el autor y el consumador de la fe. Dice Hechos 4:12, este pasaje tan importante, los apóstoles predicando, el apóstol Pedro en su mensaje dice, en ningún otro hay salvación. Óigame esto, hermano, amada iglesia, todos nosotros, como le digo, no con palabras todo el tiempo, pero con nuestras acciones, pero va a haber un momento en que vamos a necesitar dar razón de nuestra fe, va a haber un momento en que nos van a preguntar qué es lo que creemos, por qué decimos que somos cristianos, cuál es el mensaje que tenemos que hablar, y parte de ese mensaje es decir, en ningún otro hay salvación. Pastor, pero eso suena muy radical, y es. ¡Aleluya! Porque en ningún otro no hay expresión más radical que esa. En ningún otro, sino solamente un camino para con Dios. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. There is no other name under heaven to be able to give us salvation. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pueden haber y hay una diversidad, una amplia gama de sistemas religiosos. Y muchos de ellos pueden tener algún tipo de ayuda para no ser quizás muy materialista, tipo de ayuda para tener autodisciplina o tener autocontrol. Usted me puede poner aquí a un maestro yoga, ¿verdad? Y quizás me pregunta, ¿quién tiene más control físico? Posiblemente ese. Yo me estiro así, ya no me vuelvo de vuelta a poner en la misma posición, ¿verdad? Gente que puede abstenerse y ayunar y controlar hasta la respiración con técnicas y qué sé yo, qué tanta cosa, hermano. Mire, hay diferentes ideologías, diferentes prácticas que pueden ayudarle a usted a ser menos materialista, a ser más autodisciplinado, a tener autocontrol. Aún pueden haber filosofías que le ayuden a ser más compasivo, tener más empatía y simpatía por el prójimo, para tener una ayuda al prójimo. Aún hay sistemas que nos enseñan a poder ser más respetuosos de la naturaleza, poder ser consciente de todo eso. Ese es el tiempo que vivimos hoy. Y todos esos sistemas, de una u otra manera, tenemos que tener cuidado. Porque la Biblia dice que solo hay un camino para llegar a Dios. Y solo hay un solo Dios. Y todos esos sistemas, de una u otra manera, hermano, pueden estar gobernados e influenciados por el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo. Y Satanás no se presenta oliendo azufre con cachos y un tenedor con 3 picos, hermano, y una cola como de alacrán diciéndole, te quiero engañar. Se va a presentar de una manera bonita. Gálatas habla, dice que se presenta como ángel de luz. Imagínese usted que está en su casa y de repente mira un ángel de luz. Yo que jamás he visto uno. Me impresionaría, hermano. Pero sabiendo la palabra tengo que preguntarle, ¿quién te manda? ¿Confiesas que Jesús es el Cristo? Si me dicen, déjame pensarlo, le va a decir, te reprenda al Señor, Satanás, vete de mi casa. Pero ¿qué pasaría si se nos presentara un ángel de luz? Dice en la palabra que se puede presentar aún como un ángel de luz.
De hecho, el anticristo, cuando se manifieste, va a ser un hombre sumamente carismático, va a ser una persona que va a caer bien. Yo me imagino que hasta su apariencia, hermano, va a ser agradable. Todas las mujeres van a estar, ay, es que tiene que ser él, es que miren el perfil, ¿verdad? De 6 pies para arriba, con unos bíceps, hermano, como el tamaño de cada pierna mía, hermano. Algo impresionante, inteligente, bueno para los negocios, hermano. Un estratega militar como ningún otro ha existido en la historia. Va a ser un orador, hermano, pero excelente orador. Estoy convencido quizás que va a dominar varios lenguajes, hermano. Va a saber de todo, va a tener un carisma para la generación de los viejitos, va a tener un carisma para la generación actual y le aseguro que hasta para los niños, hermano. Va a tener carisma, va a ser alguien que va a decir, todo el mundo va a decir, no, es que es él, elijámoslo a él. Que él sea realmente el que nos lleve a la siguiente etapa. Pero detrás de él, dice la palabra en Apocalipsis, que está el espíritu del dragón. Satanás mismo vestido como ángel de luz. Ya no digamos el falso profeta que va a ser un líder religioso, que va a decir, wow, qué tremendo, es que qué piadoso ese hombre, que le va a estar armando toda la plataforma al anticristo. Por eso los espíritus no se manifiestan, hermano, como lo que realmente son. We have to be careful. Aleluya. En este tiempo tenemos que estar alertas a lo que estamos viviendo. We have to go back to the scripture. Tenemos que ir de regreso a la palabra de Dios, conocer la doctrina y saber, como lo estamos diciendo hoy, que solo hay un Dios creador de todo, solo hay un creador de todas las cosas y un solo mediador, y su nombre es Jesucristo, hombre que vino en carne. Pero hay espíritus y hay diversidad de filosofías que quieren engañar al mundo. Detrás de todo eso está el espíritu del dragón, hermano. No todos los espíritus hacen un daño directo o frontal, pero todos tienen una misma agenda de engaño para que no se alcance la salvación. Porque el diablo no se quiere ir solo al infierno, no se quiere ir solo al lago de fuego. Todo es para que no se alcance la salvación. Hay una escritura en Hechos 16, no la vamos a leer, se la voy a recordar. Cuando está el apóstol Pablo con su compañero de misión Silas y quieren ir a Asia, y de repente dice que el Espíritu del Señor no les permitió, el Espíritu de Dios no les permitió ir a Asia. Entonces se dirigen hacia otra región, la región de Bitinia. Y el apóstol Pablo también es impedido por el Espíritu de Jesús, que viene siendo el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Jesús está hablando acerca de la unidad que hay sobre el Espíritu Santo y Jesús y el Padre. Pero el punto es que le impide y lo va guiando el Señor hacia un lugar porque le da un sueño de un hombre que les está pidiendo ayuda, un hombre macedonio que les pide ayuda. Entonces ellos interpretan que es Dios el que los está guiando hacia esa región. Van hacia esa región y, hermano, y al ellos estar buscando el lugar donde se reúnen para oración, se encuentran a una mujer llamada Lidia, que el Señor dice que abrió su corazón a ella para la palabra de Dios y crea el evangelio, y toda su casa también se bautiza. Y entonces esta mujer los hospeda a Pablo y a Silas. Ellos sabían que estaban en esa región porque Pablo había visto un hombre que les pedía ayuda y habían visto que el Espíritu les había impedido ir a donde ellos querían ir. Sabía Pablo que allí los quería el Señor, a Pablo y a Silas. Y entonces están yendo al lugar donde ellos se reúnen para hablar la palabra del Señor. Y dice que todos los días que ellos salían, les salía al encuentro una muchacha, no dice la edad, no dice el nombre, dice que era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que salía Pedro y Silas, esta muchacha alzaba su voz y decía: pueblo, pueblo, escuchen a estos hombres que traen el mensaje del camino de salvación. Posiblemente Pablo ha de haber dicho: ya es Dios obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, cantó Pablo ahí, ¿verdad? Y se siguió repitiendo el hecho.
El punto es que esa muchacha era muy conocida en la región porque dice la palabra claramente que traía grandes ganancias a sus amos. Tenía un espíritu de adivinación. La gente sabía, mira, anda que te lea la mano, bien certera. Anda que te vean la bola, que te lea el té, que te lea el café, no sé qué más rollo habrá ahí, que te fume el puro. El punto es que era muy conocida y esta muchacha estaba diciendo acerca de Pablo y de Silas, escúchenlos porque son siervos de Dios que les traen el mensaje del Dios vivo, que nos muestran un camino de salvación o el camino de salvación. Dice que al pasar de muchos días esto incomodó a Pablo. Y no, oiga que era Pablo, no era usted ni era yo. Pablo, que esperaría uno que tuviera ese discernimiento inmediatamente de saber, este es un espíritu de adivinación. Pero hasta que le molestó, sin duda alguna, él hablando con Dios, viene y reprende al espíritu inmundo, al demonio, y se va de la muchacha. Y obviamente eso a los dueños, a los que eran dueños de esa persona, triste pero así se dio, los incomodó y entonces arman un conflicto diciendo estos han traído un mensaje extraño que está en contra de nuestras tradiciones. Total que Pablo y Silas paran en la cárcel. Usted sabe la historia, la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero lo que le quiero marcar hoy es que vea usted cómo el diablo no llegó diciendo, tengan cuidado porque estos son farsantes. Tengan cuidado porque estos son hombres aprovechados. No, lo que llegó el demonio es a darles palabras de halago, palabras que los elevaban. Porque el diablo rara vez, si no nunca, se presentará como lo que realmente es. Pero detrás de todo eso siempre hay una agenda de engaño. Muy pocos comentaristas comentan sobre esto. Al estar estudiando al respecto, encontré un comentario, uno de los únicos comentarios que me llamó mucho la atención. Y el comentarista decía esto, decía, posiblemente la razón por la cual Pablo, Dios a través de Pablo, hizo la liberación de esta muchacha era porque no quería que se relacionara lo que Dios iba a hacer con lo que esta persona era. Y me llamó mucho la atención y me inclino a pensar que tiene mucha razón. Es como cuando los demonios, Jesús entraba a la sinagoga y decían, Él es, ¿verdad? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? Mire, reconocían lo que Él era. Y el Señor los mandaba a callar y los echaba fuera inmediatamente. No los dejaba hablar. Porque no quería que hubiera alguna relación contra el engaño y el oscurantismo con lo que realmente viene de Dios. Dios tenía un plan maravilloso en esa ciudad. Y aunque ellos terminaron en la cárcel, Pablo sabía muy bien que había visto un hombre que les estaba pidiendo ayuda. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habría reaccionado yo? ¿Cómo habría reaccionado usted en esa situación? ¿Qué le diría a Silas? Imagino que quizás pasó por su mente decirle, Pablo, ¿estás seguro que viste esa visión? ¿No será que comiste muchos tacos? Porque mira, y no estaba en una prisión cualquiera, sino que los habían puesto en un calabozo, hermano, encadenados. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a alabar al Señor. Y como a la medianoche eso tiembla, se abren las cárceles, hermano. El carcelero, sabiendo que iba a pagar muy caro el precio del escape de esos presos, se va a matar. Y Pablo le dice, detén tu mano, todos estamos aquí. Y ahí sí un milagro para mí, el milagro de el terremoto o el temblor, el milagro de que se hayan roto las cadenas. Pero para mí un milagro más grande es que ningún otro preso se fue.
No se fueron. Yo me pregunto, me hubiera gustado que dijera la Biblia qué era lo que cantaban. Dice nada más que cantaban himnos al Señor. Posiblemente estaban cantando un mensaje exaltando a Dios en medio de su aflicción. Si algo es maravilloso delante de Dios, es que cuando estamos en los momentos de estar desconcertados, afligidos, que no entendemos lo que está pasando, haya siempre un canto de alabanza y de adoración al Señor, diciendo: Señor, creo tus promesas, confío en tu palabra. Y si usted quiere lo que cantábamos hoy, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. En medio de esta aparente oscuridad, tu luz sigue brillando, Señor. Es como cuando usted, no sé si ha tenido la oportunidad alguna vez, cuando se monta uno en un avión y está lloviendo, pero el piloto recibe instrucciones y dice: tienes luz verde, puedes salir. Y hermano, y a veces hay despegues que son bastante violentos, porque las nubes que están cargadas de humedad hacen que hasta que el avión tiemble, hermano. Yo he estado en alguno de esos donde el avión, hermano, como que está temblando, hermano, y cuesta que se eleve, pues, ¿verdad? Está uno así, hermano, agarrándose, ¿verdad? Como que dale, hasta le hace para adelante uno así para que el avión suba, hermano. Pero es pasando las nubes, y el sol sigue brillando. No importa que usted pueda estar debajo de una nube, el sol de justicia no ha dejado de brillar. El sol de justicia sigue brillando porque Él no cambia ni cambiará nunca. Y Pablo, no sé qué cantó, hermano, pero los presos han de haber dicho: no, esto es algo que jamás hemos experimentado nosotros. Quizás fueron cantos de liberación, quizás, no sé qué cantaron, pero cantaron algo que llegó a dominar las barreras, las cadenas emocionales y mentales de los presos, que tenían la oportunidad de irse, pero se quedaron ahí, fueron cautivados por el mensaje de dos presos que estaban azotados y encadenados, pero que dentro de ellos sabían que aunque estuvieran encadenados externamente, por dentro eran libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que la palabra de Dios dice. El mensaje del Evangelio, poderoso mensaje del Evangelio. Gloria a Jesús. Hermanos amados, el diablo no va a poder estropear. El diablo sabía que eso iba a pasar, que ese carcelero y que esa mujer Lidia iban a ser los que iban a quedar impregnados de ese evangelio maravilloso. Por eso quería engañar, quería relacionar el evangelio de Cristo con las mentiras del diablo, porque siempre hay algún tipo de espíritu. Pero la palabra de Dios dice, en medio de la generación que vivimos hoy, podrán haber muchas filosofías, podrán haber muchas religiones, pero Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Habrán otras filosofías que podrán lograr cualquier otro tipo de beneficio humano, pero es un beneficio que se quedará cuando la persona muera. El único que puede darnos vida después de la muerte es el nombre de Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador. Para ir terminando, quiero leerle dos versículos. El primero de ellos en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15. Hebreos 9, del 13 al 15 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Si usted mira ahí va a ver los tres personajes de la Trinidad actuando. Dice, la sangre de Cristo, el Espíritu eterno,
que se ofrecen sin mancha a Dios, dice que esa sangre purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso, Él es, ¿qué dice su Biblia? Él es el mediador. Él es el único. Él es el mediador, el que interviene. El mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Si a usted la enfermedad no le puede quitar la fe, si a usted los problemas no le pueden quitar la fe, si a usted la escasez no le puede quitar la fe, si a usted que hayan hablado de usted, hablen de usted, no le puede quitar la fe, si a usted, aun cuando nosotros hemos cometido errores, el Espíritu nos motiva a que humillemos nuestra vida y pidamos perdón, y eso no nos puede quitar la fe, ni siquiera los defectos y las imperfecciones que podamos tener nos puede quitar la fe. Si a usted cualquier tipo de problema no lo puede apartar de la fe en Dios, se me hace que usted ha sido escogido y que usted es uno de los llamados. Aleluya. Gloria a Dios. De aquellos hermanos de que nada va a poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Le he contado yo en otras ocasiones, en 30 segundos le recuerdo, cuando yo tuve un conflicto tremendo acerca de mi fe y comencé a leer un libro de uno de los más reconocidos ateos, hermano, y me devoré ese libro, como 3/4 partes de un libro que tiene como, creo yo, como 400 y pico de páginas, hermano. Y en un momento determinado, estando, hermano, en un lugar donde miraba el mar, algo sucedió. Y comencé a sentir una lástima por ese tipo, una compasión por ese tipo y un agradecimiento por Dios por mi salvación. Pude literalmente saber como que algo se había roto. Hermano, yo estoy convencido que nada va a poder quitarme la fe en Cristo Jesús, porque mi salvación no depende ni siquiera de mi esfuerzo. Mi salvación depende es que Él me amó y me escogió, metió su mano cuando yo estaba muerto, cuando no tenía ningún tipo de conciencia. Él me llamó, Él me guió y Él nos mantiene para su gloria. Los que somos llamados, nada podrá separarnos del amor de Cristo. La gracia de Dios, y por eso debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Termino con este pasaje, Hebreos 12, versículo 22 al 24 dice: vosotros en cambio, nosotros los llamados, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles y a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. Vea esto, dice: y nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Parte del mensaje que tenemos que dar es que vamos a un juicio. Toda la humanidad va a un juicio. El único que puede ayudarnos en ese juicio es el Señor Jesús. Si lo tenemos a nuestro lado, el juicio está ganado. Pero si estamos en el lado opuesto, nos espera otro destino. Dice que nos hemos acercado al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, y recalca, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Hoy que hemos hecho el acto de la mesa del Señor, que hemos celebrado el sacrificio, que hemos bebido de la copa como un tipo, un símbolo de la sangre de Cristo, estamos haciendo una proclama que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Estamos haciendo una proclama que Él dio su vida voluntariamente, pero también tenía la autoridad para tomarla de nuevo y resucitó. Y hoy Él está intercediendo. Él está desarrollando su ministerio de intercesión por todos nosotros. Por eso en Romanos 8 dice: ya no hay condenación para los que están
en Cristo. Si el enemigo llega y nos tienta y podemos caer en algún tipo de circunstancia, el Señor está intercediendo por nosotros, diciéndole: no le tomes en cuenta ese pecado. Es uno de los que están marcados con mi sangre. Y la buena obra que Él ha comenzado, dice la palabra, la perfeccionará hasta el fin. Amado Dios, te agradecemos esta mañana por tu gracia. Te agradecemos porque eres el mediador. Te agradecemos por tu ministerio que está intercediendo por todos nosotros. Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayony.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.